No es un alto al fuego. Podría decirse que es un cambio en el enfoque estratégico militar de Rusia, pero no es un alto al fuego. Hay una especie de acuerdo, entre comillas, al que habría llegado Rusia y Estados Unidos tras una conversación muy larga, por cierto, hablan de horas de conversación entre Vladimir Putin y Donald Trump. No se traduce en una tregua, se traduce más bien en un cambio en los objetivos por parte de Rusia. Tal vez ya no atacar a zonas que involucren el sistema energético de Ucrania, tal vez ya no dañar la infraestructura, tal vez. Hay cuestiones que se van a desarrollar en las próximas horas y ya hablaron de esto Rusia y Estados Unidos. Pero, amigos, no hay un alto al fuego. Esto está confirmado. Y hablando de fuego, lo que está pasando en Oriente Medio es sencillamente para llorar. Lo que está ocurriendo, la tragedia que se sigue viviendo en la Franja de Gaza y Yemen parece ya haberle puesto un alto a Estados Unidos en toda esta controversia. ¿Qué tal, amigos? Esta es Prensa Alternativa. Vamos a desarrollar este tema y muchos más porque, por supuesto, estamos siguiendo de cerca los acontecimientos en el mundo. Y para desarrollar estos asuntos se encuentra con nosotros un especialista, analista de talla mundial, el señor Adrián Zelaya, que es presidente de CAI Center, a quien recibimos en esta charla, en esta conversación. Adrián, bienvenido a Prensa Alternativa. Hola Enzo, ¿qué tal? Encantado de estar contigo y con Prensa Alternativa, por supuesto. Muchas gracias, Adrián, por tu tiempo, por habernos o acompañarnos en esta conversación. Y bueno, hablando de conversaciones largas y duraderas, desarrolló un diálogo, dice desde algunos medios como Bloomberg, que duró muchos minutos, si es que no muchas horas, entre Vladimir Putin y Donald Trump. Lo primero que se sabe a estas alturas, según la versión de este medio estadounidense, es que no habrá un alto al fuego. No hay un alto al fuego bajo ningún término, los 30 días que había solicitado Estados Unidos para que se genere una tregua, sencillamente no recibió un cheque por parte del gobierno ruso. Lo que sí se puede adelantar es que aparentemente hay un acuerdo para que Rusia cese en algunas operaciones. Por ejemplo, ataques al sector energético, a algunas infraestructuras. Básicamente es detener también toda esta masacre que se está viviendo, sobre todo en los intereses que vinculan al Mar Negro. Hay mucho de esto, es lo que aparentemente serían los primeros acuerdos. No tiene que ver en absoluto con un cese, no tiene que ver con, digamos, el retiro de las tropas rusas, que es, entre otras cosas, lo que habían argumentado desde Ucrania como una prioridad, no solamente el cese al fuego, sino también el retiro de las tropas rusas. Una ilusión por parte de Zelensky. El punto es que concluyó esta conversación y esos son algunos de los puntos de los cuales ya se puede hablar. A ver, ¿cómo interpretar esto, Adrián? ¿Ha sido una conversación para ti que podría considerarse fructífera para cualquiera de las dos partes o ha sido básicamente una pérdida de tiempo o un espectáculo para la gente? ¿Cómo tomas tú estos primeros puntos que se pueden ya desglosar de este primer, no este primer, pero este diálogo tan largo entre Putin y Trump? Bueno, parece que ha habido acuerdos concretos, según la agencia TASS también. Sobre todo, hay un acuerdo con esta información de Bloomberg en cuanto a ese acuerdo de durante un mes no bombardear infraestructuras estratégicas, ¿no? Bueno, eso es un aspecto concreto. Pero independientemente de estos acuerdos concretos, yo creo que las dos partes ganan tiempo. Yo creo que esto es lo fundamental, evidentemente desde el punto de vista de Rusia y probablemente también desde el punto de vista de la administración de Donald Trump, ¿no? Desde el punto de vista de Rusia ya sabemos cuál es la situación. Ellos tienen ganada la guerra de desgaste, entonces se encuentran con digamos, con un enemigo que, aunque está derrotado, no quiere reconocer la derrota, ¿no? Esta es la cuestión de fondo. ¿Por qué no quiere reconocer la derrota? Porque tiene detrás a una serie de países que le están diciendo sigue, 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 y con la única expectativa
de escalada, de transformar el conflicto en algo más, ¿no? Bueno, entonces la posición de Rusia es, bueno, una de dos, o Ucrania y sus aliados reconocen que ya han perdido la guerra y entonces pues acordamos lo que haya que acordar sobre la distribución de territorios, el futuro institucional de Ucrania, etcétera, o mientras no reconozcan la realidad, pues hay que seguir hasta que los avances en el terreno les hagan indubitable, que dejen fuera de duda esa victoria, ¿no? Bien, entonces dentro de ese contexto, todos estos movimientos hacia un alto el fuego parece que de alguna forma querían romper esa estrategia de Rusia y de alguna forma darle la vuelta a la guerra por la vía de negociación, es decir, que lo que Rusia había ganado en el terreno de batalla lo perdiera en una negociación a través de esta dinámica de no de alto el fuego, sino de alto el fuego previo, ¿no? Alto el fuego previo a llegar a acuerdos, que esto es a lo que Rusia no le veía mucho sentido, ¿no? Bueno, entonces dentro de esa dinámica se encuentran con un Estados Unidos con una posición extraña. Bueno, extraña es la forma de hacer la diplomacia de Donald Trump en general. Pero en este caso, Donald Trump parece como si se quisiera colocar en una posición intermedia a veces, pero continúa suministrándole, siendo el principal suministrador de armas a Ucrania, mantiene las sanciones, incrementa las sanciones contra Rusia. Entonces, bueno, es una posición extraña en la que a Rusia no le interesa en absoluto pues caer en la trampa de este tipo de altos del fuego previos, pero tampoco le interesa romper una mesa de diálogo, un contexto de diálogo que sea abierto. ¿Y esto cómo se consigue? Pues ganando tiempo. Es decir, si con o pequeñas cesiones o con juego dialéctico o con juego mediático pues consiguen ir ganando meses, bueno, pues en principio es un contexto que juega a su favor, porque mientras tanto irán avanzando en el terreno, irán avanzando en ese proceso de guerra de desgaste, y será cada vez más evidente, pues eso, que Rusia ha ganado la guerra y que Ucrania no tiene nada que exigir. Ucrania, la única opción que tiene es rendirse y negociar lo más posible las condiciones de esa rendición o capitulación, ¿no? Ahora, es más complejo examinar esto desde el punto de vista del trumpismo, ¿no? Pero da la sensación de que, digo trumpismo más que Donald Trump, porque normalmente la forma de gestionar la política de Donald Trump nos suele llevar a personalizarlo demasiado, ¿no? Pero vamos, es evidente que hay posiciones distintas y no nos importa tanto dentro de esas posiciones cuál es lo que realmente piensa Donald Trump, cuanto del hecho de que hay un baile entre distintas posiciones dentro de su administración o dentro del país, dentro de Estados Unidos. Entonces, dentro de ese baile, también a Donald Trump le interesa, por un lado, transmitir dureza, le interesa, por un lado, que no se retrase demasiado el proceso, porque probablemente piensan esa apelación a que iban a resolver iban a parar la guerra en un día, una semana, etcétera, probablemente estaba relacionado con el hecho de que si la guerra termina pronto, el resultado, resultado desastroso para Estados Unidos, se va a imputar a la administración anterior. Si la guerra se prolonga quizás un año o más de un año, pues es muy posible que el impacto de la responsabilidad desde un punto de vista mediático pues caiga sobre Donald Trump, ¿no? Entonces, en ese sentido, políticamente le puede interesar adelantar el fin del proceso, pero por otro lado, le interesa mantener abierta ese cauce de diálogo con Rusia. ¿Y cómo se consigue a la vez todo esto? Pues mantener abierto el cauce de diálogo con Rusia y a la vez que no estallen, digamos, esas tensiones internas, pues jugando de alguna forma en paralelo al juego que están siguiendo los rusos, que es de una forma u otra acabar admitiendo que el proceso se retrase, que esa dinámica de alto el fuego se retrase, ¿no? En un momento determinado Estados Unidos se sitúa del lado de Ucrania, diciendo Ucrania ha cedido, ahora les toca a los rusos, pero cuando Rusia responde que no, básicamente, pues tampoco reacciona
agresivamente contra Rusia, sino que de alguna forma sigue el juego, ¿no? Entonces, yo creo que probablemente hay que interpretar que las dos partes negociadoras en este momento están siguiendo un juego dialéctico probablemente a esas otras fuerzas dentro de Estados Unidos y dentro del conjunto de Occidente que tiene una posición agresivamente belicista y que están casi apostando por escalar el conflicto hacia una guerra mundial como única solución frente a esa guerra que ya ven como perdida frente a Rusia. Es cierto, porque muchos han quedado también con la miel en los labios a partir de esta declaración de ambas partes, sobre todo de Putin, no, perdón, sobre todo de Trump, quien ha sido el más eufórico con este, entre comillas, alto al fuego, como tú lo describes ciertamente, con un alto al fuego previo. Y obviamente un asunto quedó también dando vueltas, porque recordarás, Adrián, que se habló mucho sobre el ultimátum a las tropas invasoras en Kursk, y que en teoría ayer ya inició este plan de ajusticiamiento, por decirlo de alguna manera, el plazo que tenían los invasores para rendirse terminó y esto nos hace creer que son objetivo puramente del ejército ruso. Y uno recuerda que previo a esta conversación entre Putin y Trump, Trump había hablado, obviamente, para la reacción que pudiese tener la opinión pública sobre su preocupación por las tropas que estaban en Kursk, las tropas ucranianas. No parece ser finalmente el asunto de fondo cuando uno observa los acuerdos, ¿no? No es que se ha hablado específicamente de un nuevo plazo. Y de hecho, Trump incluso insinuaba que era necesario pedir misericordia a Putin para estas tropas invasoras que, hay que decirlo, como en toda guerra, se comportaron con mucho salvajismo. Hay testimonios desde Kursk de sobrevivientes que hablan de los métodos tan canallescos de estos invasores. Y el punto aquí viene, porque ese es otro asunto de por medio. ¿Gana algo el régimen Zelensky con estas decisiones? ¿Gana algo con este alto al fuego previo, si se quiere? ¿Cómo ves tú que queda la figura de Volodymyr Zelensky luego de esta conversación entre Putin y Trump, considerando estos elementos previos? Bueno, yo diría que desde el punto de vista del fondo de la realidad, de lo más importante, pierde. En el sentido de que, por un lado, se puede pensar, bueno, pues ha ganado ese compromiso de que no se van a bombardear instalaciones estratégicas, pero por otro lado, no se ha conseguido ese alto. Lo que quiere decir que durante ese mes vamos a ver, el avance del ejército ruso va a continuar, que es lo más importante para al final decidir cuál va a ser el contexto último de la guerra y de la negociación final, ¿no? Otra cosa es que mediáticamente también a Zelensky le interese transmitir una cosa u otra, ¿no? Vamos a ver, porque le puede interesar transmitir, él también tiene un delicado equilibrio de fuerzas interno y externo. Por un lado, tiene ahora muy malas relaciones con Estados Unidos, pero una dependencia casi total de países como el Reino Unido o Francia, el Reino Unido sobre todo, y luego internamente hay distintas tendencias que están en una situación cada vez más en ebullición, de una creciente agresividad y con las cuales tiene que tener mucho cuidado. Entonces, bueno, le interesa quizás transmitir en este momento pues una cierta tranquilidad. Parece que han iniciado un pequeño intento de ofensiva en Belgorod con el fin de alguna forma tapar el efecto mediático de Kursk. Bueno, él juega mucho, Zelensky juega muchísimo al efecto mediático, al impacto que tienen las noticias en los medios, más que a lo que realmente pasa en el campo de batalla, que es lo que en último término va a decidir realmente el final del conflicto y todo, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, la posición de Zelensky
bueno, por las consecuencias, esta llamada telefónica no cambia significativamente, él hará un cálculo de ahora qué le interesa. Su posición habitual ha sido siempre pedir más también. Entonces, es decir, bueno, ahora es muy posible que cara a Occidente diga, bueno, que esto le parece insuficiente y aceptará probablemente esa tregua de un mes, pero volverá a pedir quizás un alto el fuego, algo por el estilo. Ok, entonces podría decirse que no hay mucho que celebrar para el régimen y obviamente considerando también los últimos rumores que llegan desde diversos medios, sobre todo medios ucranianos, que ya no temen en contar algunos detalles como el plan, esto es un rumor que apareció, lo vimos en diversos medios como Prata también de Rusia, pero medios ucranianos que hablaban de ya la elaboración de un plan de capitulación. Estos son hechos que no están debidamente comprobados, hay que decirlo, pero muchas veces a esto es a lo que lleva tanta confusión y tanto, si me permite la palabra, desmadre que se puede observar en la estructura política ucraniana, ¿no? No se sabe qué habrá mañana, ese es el gran dilema para Ucrania, ahora mismo sin un liderazgo sostenible, y ese es el tema de fondo. Volviendo a un asunto que es importante, porque creo yo que es hablar sobre la guerra es algo que se cae de maduro en estas circunstancias. Bueno, es verdad, hemos observado que finalmente Trump cumple su palabra en cierto modo cuando habla de disminuir el fuego, minimizar los efectos en el conflicto. Pero hay otro frente que se va abriendo, Adrián, y es inevitable no hablar de esto, de Oriente Medio, no solamente por los últimos acontecimientos que involucra a los hutíes y obviamente el derramamiento de sangre en Yemen. Se habla de más de 20 víctimas mortales entre hombres, mujeres y niños. Y obviamente una respuesta por parte de los hutíes que intentan tirarse abajo toda esta imagen propagandística del ejército estadounidense y apuntan al portaaviones que pueda aparecer de por medio en el operativo y lanzan ataques por 48 horas, en fin, una serie de informaciones que llegan desde Oriente Medio, pero que igual nos hace pensar que, claro, por un lado Trump se compromete, entre comillas, con el asunto de Ucrania, pero aparentemente no tiene el poder para imponerse a Israel y sus obligaciones. Y el pliego de reclamos que seguramente le llevó Netanyahu para que vaya y confronte a los hutíes. ¿Cómo observas tú, Adrián, toda esta situación? Vemos que el nombre de Irán se va haciendo cada vez más frecuente en la narrativa de Donald Trump, que por supuesto habla también de cómo es que una respuesta de los hutíes lleva el nombre de Irán también, por el armamento, por el hecho de la planificación que puede haber de por medio. Oriente Medio, ¿qué opinas sobre esta situación, Adrián, que se está viviendo ahora mismo? Bueno, vamos a ver, la gestión de Trump, de la presidencia de Trump, se está poco a poco pareciendo cada vez más a lo que fue la gestión durante su primer mandato. Una gestión cambiante, la gestión de la política internacional, me refiero, cambiante, contradictoria y respondiendo en cada momento a los intereses de unos u otros grupos de presión. Bien, en este momento está claro que uno de esos grupos de presión que tienen más influencia sobre Donald Trump son esos grupos evangélicos, sionistas, pero vamos a llamarles sionistas en general, para simplificar, ¿no? Y el gran peligro de estos grupos o de la presión de estos grupos es que pueden estar intentando aprovechar la situación entendiendo que están ante una oportunidad estratégica generada también por el conflicto en Ucrania, ¿no? Lo que nos puede llevar a pensar esto es sobre todo lo sucedido en Siria, ¿no? Porque a medida que pasa el tiempo, vemos las distintas reacciones. Fue bastante complejo lo que sucedió en ese cambio de gobierno, en ese golpe de Estado, en esa toma del poder en Siria por grupos
islamistas radicales apoyados por Turquía, pero las conclusiones cada vez más nos llevan a que se ha tratado de una estrategia que se ha basado en intentar implicar a Rusia en un segundo frente, ¿no? Cuando está Rusia, evidentemente, lógicamente, muy concentrada en luchar contra Ucrania y contra la OTAN en el terreno ucraniano, de intentar abrirle un segundo frente que debilite a Rusia y de tal forma que si Rusia no cae en la trampa de entrar en el segundo frente, pues pierden tanto Rusia como Irán, los países emergentes en general, un país tan estratégico, el control de un país tan estratégico como Siria, ¿no? Bueno, entonces al final ha sido aprovechar esas circunstancias antes de que termine la guerra de Ucrania, antes de que termine la guerra de Ucrania y Rusia tenga las manos libres para actuar en uno u otro escenario, defender más o menos libremente a sus aliados. Entonces, el riesgo es que se esté pensando que después de Siria, pues puede ser una oportunidad estratégica para intentar hacer algo similar con Irán. Claro, lo cual es un contexto muy distinto, ¿no? Irán tiene problemas internos, sobre todo por la situación económica generada por las sanciones, que se va al final acumulando en el tiempo, pero puede haber una tentación en ciertos sectores de pensar que este es el momento y que si neutralizar militarmente a Irán es muy, muy difícil, va a ser imposible una vez que termine el conflicto en Ucrania. Como consecuencia de esa alianza estratégica tan clara entre Irán y Rusia, al final es Irán, Rusia, China, si se quiere, aunque esta alianza con China no sea tan explícita, ¿no? Pero es muy posible que en una situación, vamos a decir, desesperada como la que están las élites occidentales, pues estén pensando que, bueno, estamos perdiendo en Ucrania, pero a cambio hemos conseguido Siria y quizás podemos intentar aprovechar la situación para hacer algo similar en Irán y una de dos, lo mismo, o le abrimos otra vez otro frente a Rusia, o si Rusia no cae en esa trampa de abrir un segundo frente, pues vamos a quizás, y vamos a intentar someter a un activo estratégico tan importante del mundo emergente como es Irán, ¿no? Es imposible no pensar en la vinculación que hay actualmente entre Rusia e Irán en muchos sentidos, ¿no? En muchos sentidos. Entonces, es un panorama bastante complicado el que se observa. Lo que sí, Adrián, sí, aparentemente uno observa con el pasar de los días que la relación con Europa se va haciendo cada vez más difícil, ¿no? Por parte de la administración Trump. Ayer incluso básicamente le trataban de hacer ver a Macron, ¿no? Desde el Pentágono decían, señor, no se olvide que gracias a nosotros ustedes no hablan alemán, en alusión a la Segunda Guerra Mundial. Y hay aparentemente una intención, por lo menos desde la administración Trump, de poner las balas en otros objetivos, ¿no? Como lo estamos conversando ahora mismo, Oriente Medio se ve como uno de los objetivos aparentemente. ¿Y cómo queda Europa en esta ecuación? Es lo que uno se pregunta, Adrián, considerando los últimos elementos, porque claro, tenemos a un Estados Unidos que primero, creo yo que también está muy marcado, tiene asuntos internos por resolver, ¿no? El asunto económico habla mucho de recesión y eso genera una serie de cuestiones que se deben resolver y que se debe depositar energía. Pero si hablamos de algo externo, los Estados Unidos aparentemente viraría en el asunto de Ucrania ya para Oriente Medio. Es como si en el Trump verso, por decirlo de alguna manera, no apareciese Europa en ningún sentido, no encuentra aparentemente algún beneficio, ¿no? En ninguna de las formas. ¿Cómo queda Europa en este momento, Adrián, considerando esto? Que se abra un siguiente frente en Oriente Medio podría debilitar más aún a la OTAN, considerando el grado de atención que pueda tener Estados Unidos. ¿Qué observas a partir de esto? Sí, vamos a ver, Europa
Europa está en una situación tremendamente difícil, ya lo estaba hace años, como consecuencia de 30 años de un debilitamiento constante, ¿no? De un debilitamiento constante económico, social, demográfico, etcétera. Y sobre todo en una situación en la que no se adoptaban medidas, no se han adoptado durante estos 30 años medidas para frente a los grandes problemas estratégicos, ¿no? Y esto es lo que nos lleva más de una vez a interpretar que el gran problema, el problema estructural fundamental de Europa es su clase política. Es decir, una clase política que no se sabe realmente para quién está trabajando. Sí, pero desde luego para los ciudadanos europeos no. En parte para los norteamericanos durante mucho tiempo, en parte para esos intereses corporativos que muchas veces controlan de forma muy directa a la clase política, ¿no? Y el caso es que esa situación cada vez peor en los distintos ámbitos, pues se ha visto agravada a partir notablemente, bueno, primero con la crisis COVID, evidentemente, pero a partir del año 2022 con otra serie de medidas disparatadas adoptadas por la clase política europea, pues como cortando el acceso a la energía barata rusa, aislándose estratégicamente de Rusia. Esto va mucho más allá de ese acceso a la energía. Es una auténtica decisión histórica, ¿no? Frente a la posibilidad que se estaba de alguna forma debatiendo a principios de siglo de llegar a un acuerdo histórico entre la Unión Europea y Rusia, que incluso se empezase a hablar de una Europa desde Lisboa hasta Vladivostok, desde el Atlántico al Pacífico, ¿no? Bueno, algo que podría ser una auténtica oportunidad histórica, tanto para Rusia como para Europa Occidental, de obtener una buena situación en ese mundo multipolar al que de una forma u otra avanzamos. Pues frente a eso, Europa no solo dice no a esa solución, sino pone una serie de barreras para imposibilitar esa relación estructural, primero con Rusia y luego con China, y aislándose ellos mismos, aislándose la propia Europa casi del resto del mundo, porque en un momento determinado decían, bueno, es Europa y Estados Unidos, ¿no? Pero claro, luego con el trumpismo, por lo menos durante estos 4 años, ya es aislarse incluso del propio Estados Unidos, ¿no? Entonces tenemos el conjunto del mundo que parece, de una forma u otra, por vocación o por necesidad, ir avanzando hacia ese mundo multipolar, y una Europa que se mantiene, digamos, como el recinto amurallado de esa oligarquía financiera globalista que ha controlado el mundo hasta ahora, ¿no? Entonces, lo que desde un punto de vista, digamos, de control político de gobiernos le queda a esa oligarquía financiera es fundamentalmente Europa, además de, evidentemente, países concretos, pues no sé, Israel, Marruecos, Japón, etcétera, ¿no? Los países anglosajones en general, ¿no? Pero, claro, esta situación conlleva con sí mismo un atrincheramiento en principio claramente militar, y esto se relaciona con esa disparatada apuesta por multiplicar los presupuestos económicos, los presupuestos destinados al gasto militar, en un momento en que Europa no tiene esos recursos. Entonces, de una forma u otra se va a recurrir a deuda pública para financiarlo, deuda pública en unos países que están tremendamente endeudados, ¿no? Esto tiene un enorme riesgo de caer en una situación de hiperinflación dentro de pocos años, etcétera, pero no importa, porque la situación de corto plazo para los intereses corporativos es de tal gravedad que lo justifica todo. No les importa el medio o el largo plazo o lo que pase con nuestros países. La fundamental en este momento es defender los intereses de esa élite que, desde su punto de vista, están pasando todavía por apostar por un atrincheramiento y por una escalada del conflicto en Ucrania, ¿no? Una escalada que ya lo hemos dicho más de una vez, solo tiene sentido en la medida en que esos países europeos que se quieren lanzar a la guerra contra Rusia en Ucrania consigan finalmente arrastrar a Estados Unidos, ¿no? Ya parece que cuentan con una cierta complicidad de Turquía. Este es un tema importante desde un punto de vista militar, pero necesitan, para
afrontar ese reto con seriedad, arrastrar a Estados Unidos. Entonces, esa tensión se va a mantener mientras mantengan una expectativa de que esto es posible, es decir, de que el balance de fuerzas dentro de Estados Unidos, dentro de la administración o dentro del conjunto de los grupos de interés en Estados Unidos es lo suficientemente favorable como para que, si, por ejemplo, Francia o el Reino Unido entran directamente en guerra con Rusia y empieza a haber cientos o miles de muertos en estos países, siendo aliados históricos de Estados Unidos, se cree una opinión pública o un contexto en los grupos de interés en Estados Unidos de tal dimensión que empuje necesariamente al gobierno a entrar en la guerra con ellos. Bueno, esta es la apuesta de póker que está haciendo Europa en este momento, ¿no? En una situación límite en la que tampoco ahora, evidentemente, como no se hacía antes, tampoco ahora se está pensando en el interés de los ciudadanos europeos. No es una apuesta por Europa, es una apuesta por salvar el destino de esos intereses corporativos. No, y acá también hay un tema importante que tú mencionas, ¿no? Claramente la percepción que pueda tener, o reputación que pueda tener Estados Unidos para el mundo occidental, porque algo que también uno puede pensar es, claro, a Trump, y lo ha dicho en muchas ocasiones, le importa poco cómo quede la OTAN, o le importa poco ahora mismo la situación de Ucrania, hablando claramente de las pérdidas que pueda tener, pero también está la reputación de por medio, y también hay otro tema, claro, una cosa es que tú digas, perdió la OTAN, una cosa es que tú digas abiertamente, la OTAN no sirve para nada, y finalmente sufrieron una derrota dolorosísima, pero otra cosa es contar que Rusia le ganó. O sea, que eso también hace que no sea tan digerible para el mundo occidental, ¿no? Sobre todo para las élites en Estados Unidos. Tú puedes decir, claro, la OTAN se fue al diablo, pero vas a tener que contarlo completo, con una Rusia que salió ganando y de lejos, ¿no? Creo yo, Adrián, esa es otra paradoja a la que se enfrenta Trump. Claro, la OTAN puede perder, pero ojo con contarle al mundo que ganó Rusia. Este es otro punto que también Trump debe estar analizando, ¿no lo crees? Sí, vamos a ver, porque efectivamente para estos intereses corporativos occidentales, la victoria rusa en Ucrania es casi digamos, el fin del mundo. Para ellos esto supone, bueno, por supuesto, que se dispara el prestigio político e ideológico de Rusia en Occidente, que ya es muy alto en muchos sectores de la sociedad, que supone, digamos, para ellos un punto de inflexión hacia ese mundo multipolar, hacia esa pérdida definitiva del control del mundo, ese control que han tenido de una forma casi total desde los años 90, y supone probablemente también, pues como consecuencia de ese impacto político ideológico de Rusia y de los países emergentes por un lado y del trumpismo por el otro, pues supone probablemente a medio plazo también la pérdida del poder político para ellos en Europa Occidental. Yo no sé si hemos comentado en algún programa con vosotros estas declaraciones de Mikhail Khodorkovsky. No sé si recuerdas. Sí, Mikhail Khodorkovsky era el presidente de Yukos, la primera petrolera de Rusia, que era uno de esos oligarcas que se hicieron con el poder en Rusia en los años 90 y que estaban destruyendo el país, y que en el año 2000, con la llegada del grupo de Putin al poder, pues fueron, junto a otros, pues primero expropiados, otros encarcelados, muchos salieron al exilio, etcétera. Bueno, pues Mikhail Khodorkovsky, que pasó por la cárcel y luego ahora vive en el Reino Unido, pues reconocía hace un año en una entrevista en vídeo que ellos actuaban, todos esos oligarcas actuaban coordinados, ¿por quién? Por los Rothschild. Actuaban coordinados por los Rothschild. Esto es tremendamente significativo. Nos está diciendo que esos oligarcas que el grupo de Putin mandó a la cárcel, expropió y mandó a la cárcel, son los mismos que controlan Europa Occidental en buena parte, ¿no? Y esto es lo que explica esa situación de pánico, ¿no? ¿Por qué? Porque piensan que con la influencia de los países emergentes no es solo que vayamos a perder el mundo, es que podemos perder el control político de Europa y podemos perder ser expropiados, podemos acabar en la cárcel, etcétera,
porque ya nos lo han hecho hace unos años en Rusia. Entonces, saben lo que esos movimientos, esa pulsión anticorporativa de Rusia o de China significa dentro de sus países y puede significar en la medida en que la influencia de estos países vaya más en la propia Europa. Es correcto. Va a ser por eso un ejercicio muy complicado para Trump. Va a tener que hilar fino, como se dice, con bisturí de cirujano, ¿no? Porque la reputación para ellos está de por medio, ojo. Claro, podría pasar que el próximo gobierno sea encabezado por los demócratas y a partir de eso, no sé hasta qué punto puedan reconstruir las relaciones que pueden quedar rotas con Europa Occidental. Así que va a ser, por supuesto, un escenario muy llamativo el que se viene. Y bueno, hemos llegado al cierre de este programa. No me gustaría concluir sin que, Adrián, nos dejes una reflexión, que es algo que forma parte de estas conversaciones. ¿Qué mensaje le dejarías a la audiencia de Prensa Alternativa? Bueno, podríamos hacer una reflexión sobre lo que es Donald Trump o el trumpismo, ¿no? Yo creo que lo que está sucediendo ahora mismo en Yemen, también indirectamente en la Franja de Gaza, pero lo que está sucediendo en Yemen nos deja claro que esas continuas declaraciones de Donald Trump sobre la necesidad de evitar más muertes en Ucrania, pues bueno, pueden tener una preocupación humanitaria relativa, relativa. Es decir, que cuando Donald Trump, por razones geopolíticas, le interesa bombardear masivamente una población como es el caso de Yemen, no se lo piensa dos veces y lo ha ordenado, ¿no? Entonces, bueno, ese es un filtro que tenemos que hacer, evidentemente, y que, bueno, hay que valorar, esto nos debe llevar a valorar con más frialdad la figura de Donald Trump, bueno, tanto a favor como en contra. Pensando que evidentemente hay contradicciones muy claras en su propio programa, en su forma de actuar, contradicciones que probablemente responden a dos almas que existen dentro del propio Estados Unidos y dentro de la propia élite de Estados Unidos, que seguramente no es tan importante cuál es exactamente la forma de pensar internamente de Donald Trump, lo que él piensa que es bueno o es malo, sino que de una forma u otra, el Trump, el trumpismo y Estados Unidos, también durante estos 4 años, van a estar sujetos a movimientos y tensiones contradictorias y probablemente, como decía antes, acabemos, a pesar de que estamos con un Trump y un trumpismo más fuerte que en el primer mandato, pero también desde el punto de vista de estas continuas contradicciones en política exterior, este continuo vaivén, pues probablemente se vaya a ir asimilando cada vez más esta forma de gestionar la geopolítica a lo que fue este caos de las relaciones internacionales en el primer mandato de Donald Trump. Trump, volviendo a ser Trump, entonces, señores, mucho ojo con esto y obviamente también no olvidemos en lo que sí se parece mucho es a sus políticas migratorias. En eso sí Trump no tiene la menor intención de mostrar una faceta diferente. Así que ya lo sabemos. Querido Adrián, por favor, antes de cerrar ahora sí un tema importantísimo, cuéntanos sobre el KAI Center para la audiencia, que también seguramente estará interesadísima en seguirte, seguir tus reflexiones, seguramente en otros canales. Por favor, cuéntanos. Sí. Bueno, el KAI Center es una consultoría estratégica y además somos un think tank independiente, ¿no? Elaboramos documentación, vídeos, los difundimos y para conocernos y localizarnos, lo más práctico es acceder a nuestro canal en YouTube. Que accedéis muy fácilmente buscando KAI con K, Center con C y nos encontráis enseguida. Ahí también nos podéis hacer preguntas y comentarios que respondemos o analizamos en la medida en que podamos a través de nuestros propios vídeos. Así es, seguramente mucha gente quisiera estar en mi lugar y hacerle una serie de preguntas a Adrián, así yo lo entiendo, y obviamente el KAI Center, amigos, es una alternativa importantísima. Súmense, suscríbanse al canal de KAI Center, por favor, como ya lo escucharon Adrián, pueden hacer sus consultas también a través de otros medios.
En la descripción del video vamos a colocar el enlace de Kai Center para que usted pueda familiarizarse. Adrián, te agradezco por tu tiempo, un placer estar contigo, siempre te lo digo, Prensa Alternativa. Esperamos tenerte muchas veces aquí en nuestro espacio. Y bueno, al público también agradecerle por estar ahí prendido de nuestra programación. Ya lo saben, Prensa Alternativa, cada 30 o 40 minutos sacamos algún reporte nuevo sobre lo que está pasando en el mundo, incluso en el horario de madrugada para Perú también sacamos producción. Así que atentos, amigos, ¿eh? Prensa Alternativa, no olviden suscribirse, comentar, compartir y darle me gusta a nuestros videos. Gracias, Adrián, gracias, público. Mi nombre es Enzo Enchante. Nos despedimos, amigos. Será hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto.